Un llanto se pegó a la madera de la puerta y no dejó de sonar. Era un sonido mínimo y feroz a la vez. Una garganta pequeña que insistía, como si necesitara morder el mundo con la única arma que le quedaba. Celia lo oyó primero como quien reconoce un timbre familiar en la noche. No era la alarma de la casa, ni el murmullo distante de los autos en la avenida. Era la voz de Sofía. La mansión respiraba lujo sin ruido, mármol pulido, flores blancas en jarrones, relojes de pared que marcaban horas con la precisión de quien no tiene prisa. En el pasillo, una bandeja de porcelana sostenía una tacita de té fría y un libro abierto por la mitad, la huella exacta de una vida calculada para la apariencia. Pero dentro del baño de visitas, detrás de una puerta con una manija de latón, una niña de 7 años raspaba con las uñas el silencio que la casa le imponía. Celia dejó el trapo de cocina en la palma de la mano y caminó hacia allí sin pensar en el orden de las cosas. Era la empleada de planta, la que conocía hasta el sonido distinto que hacía el piso junto al cuarto de huéspedes. Había aprendido a leer los pequeños desequilibrios de la casa, una toalla doblada de la manera equivocada, una lámpara encendida fuera de horario, el olor a perfume de marca que escondía discusiones. Abrió la puerta. Sofía estaba apoyada contra la cerámica, con el pelo pegado a la cara por el sudor. Sus ojos se abrieron y se cerraron como quien teme creer que se le ofrecen las cosas. Tenía las manos arrugadas por tanto apretar la puerta. Sus labios estaban resecos y la memoria de su cuerpo llevaba algo que Celia, sin ser doctora ni autoridad, supo que era privación. Un hambre que no se leía solo en la barriga, sino en la forma en que miraba la taza de té sobre la repisa, como si fuera un mapa hacia una promesa. «¿Estás bien, Sofía?» La voz de Celia salió pequeña y firme. «¿Estás sola?» La niña negó con la cabeza y dejó escapar un hilo de risa que no fue risa. En su muñeca, un dibujo con lápices de colores, una mariposa con una línea que parecía una reja. Celia la observó largo. Esa mariposa, pensó, era una metáfora infantil que se le había metido en la piel. Sofía contó con sus manos más que con palabras. Dijo que la habían dejado ahí porque hizo algo que no debió, que la puerta tenía un seguro y que la habían cerrado para que aprendiera, que Valeria no la había escuchado volver a la sala. Dijo también el nombre del padre, Rodrigo, pero lo pronunció como quien repite una costumbre ajena. Celia la sacó del baño, la envolvió en una toalla y notó con un músculo del estómago que aquello no era un castigo accidental, era parte de una corriente de control. En la cocina, Valeria estaba impecable. Sus cabellos caerían en el titular de cualquier revista, oscuros, pulidos, sin un rizo fuera de lugar. Llevaba un vestido sobrio de color crema y un broche con la forma de una mariposa en el pecho. La mirada, fría como un cristal sin huellas, no tuvo espacio para la sorpresa cuando vio a la niña. «¿Qué sucede?», preguntó Valeria con la voz de quien administra inconvenientes menores. «Celia, me molesta que distraigas a los invitados». Celia sostuvo a Sofía con la firmeza de quien ya no tolera el temblor de la duda. En su transpiración venían años de silencios, la hora en que lavó las almohadas para que olieran a inexistente normalidad, la vez que volvió tarde a casa y fingió que nada había pasado, la sonrisa que se aguantaba para no perder el puesto. «La niña estaba encerrada, señora». Celia dijo el nombre con respeto y la verdad hecha simple. «La encontré en el baño». La indiferencia de Valeria golpeó con la misma intensidad que la voz de la niña. Miró a Sofía como quien observa un accidente doméstico. «No puedo atender esto ahora», replicó. «Tengo llamadas, muchas cosas. Rodrigo se va a molestar si algo interrumpe la reunión. Además, no tolero dramatismos». Sofía se aferró a la toalla como si fuese una promesa frágil. Sus ojos clavaron en Celia una pregunta muda. «¿Qué haremos ahora?». Celia no respondió con frases filosóficas.
La miró y sin alzar la voz, tomó la pequeña mano que le ofrecía. «Voy a llevarte a tu cuarto, te daré agua», dijo. «Pero mañana hablamos con mamá, ¿sí?» Mañana ella recuerda. La palabra mamá cayó torpe entre los nombres de los dueños de la casa. Sofía murmuró que ella ya no llamaba a Valeria así. Había algo que los adultos decoraban con palabras y otra cosa, más antigua, que las niñas percibían. La noche se estiró con el rumor de una casa que jugaba anormal. Celia sentó a Sofía en la cama con las mantas de hilo. Le sirvió agua en una taza segura. Le contó una historia de mariposas que salían cuando alguien abría una ventana, y la niña, por un rato, creyó que la ventana existía, hasta que la risa se apagó y la nena se durmió con un movimiento contraído, como si el cuerpo guardara el temblor a modo de hábito. Mientras Sofía dormía, Celia hizo lo que supo debía hacerse primero. Tomó nota, no con un formulario ni con un papel oficial, sino con la memoria y el teléfono. Apuntó la hora en la que encontró a la niña, cómo olía la habitación, la posición en que estaba la taza de té, la frase exacta de Valeria. «No puedo atender esto ahora». Guardó cada una de esas frases como si fuesen monedas. Al día siguiente, la casa se presentó con su cara pública. Invitados con trajes caros, impuestos por la conversación fría, música de piano que pretendía suavizar bordes. Valeria se movía como una directora de orquesta que obliga a las figuras a permanecer en sus posiciones. Rodrigo estaba distante, con la mirada perdida en papeles que nadie más veía. Tenía la elegancia del poder distraído. Un hombre que delega emociones como si fueran tareas. Celia volvió a la rutina con un doble fondo de atención. Observaba a Sofía como quien vigila a una planta débil. Cada ausencia de alimento, cada comentario fuera de lugar. Sofía comía en pequeñas porciones, con prisa, como quien teme que cualquier tranquilidad sea provisional. Dormía en una habitación con cortinas gruesas y fotografías familiares en las que aparecía con una expresión que alguien había ayudado a modelar. Había una foto en la sala donde Sofía sonreía junto a Rodrigo y Valeria, una sonrisa perfectamente encuadrada, pero los ojos estaban vacíos. Celia aprendió a leer los ojos. El patrón emergió en pequeñas superficies, raciones reducidas, regaños que buscaban apagar la iniciativa, palabras que anulaban deseos. Un día, Valeria negó un permiso para que Sofía saliera al jardín. La niña fue obligada a quedarse en una habitación donde la calefacción se apagó durante una tarde. A Celia la historia le supo a control. La indignación no brotó de un solo golpe. Fue la acumulación de imágenes, la mariposa dibujada en la muñeca, las marcas en las rodillas por caídas que a veces no coincidían con la versión oficial, la forma en que la niñera anterior, Tatiane, se fue con el pretexto de nuevas oportunidades y con la cara de quien guarda un secreto. Todo se organizó en la mente de Celia como el inicio de una verdad que pedía pruebas. Ella sabía que acusar tenía un precio: sueldos, reputación, la estabilidad de una familia que, aunque no fuera la suya, alimentaba a los suyos. Pero también sabía que mirar a otra parte transformaba complicidad en silencio. Lo que decidió fue simple y extremadamente humano: registrar lo que pudiera sin convertirse en una conspiración espectacular. Empezó por lo que tenía más a mano: su teléfono, su hora de almuerzo y su coraje. Una mañana, cuando la casa aún parecía una escenografía impecable, Celia hizo una grabación. No detalló los mecanismos, grabó con su voz, en su pensamiento, la frase que Valeria dijo cuando encontró a Sofía jugando en el pasillo: «Si no aprende, la envías al cuarto otra vez». No hubo volumen teatral. Era el eco de la crueldad cotidiana. Lo guardó con la esperanza de que más adelante la palabra tuviera peso. No era la única que miraba. José, el jefe de seguridad, notó cosas que otros no veían.
A regañadientes, pero con decencia, se deslizó hacia Celia un día en que ella le dejó un plato con café tibio. «Hay cámaras en el pasillo, pero no estoy autorizado a copiar videos», dijo con voz baja. Sus manos, grandes y ásperas, guardaban la protección de quien vive en las sombras de un edificio de espejos. José no era amigo visible. Era la pieza silenciosa que trabajaba para mantener el orden. Pero en sus recuerdos había un gesto. La noche en que le quitó el sueño, la imagen de una niña que no debía parecer frágil, y sin embargo, lo era. Celia supo, por la forma en que José bajó la mirada, que no sería fácil. El poder compra silencio con billetes que brillan y con contratos firmados por abogados que nunca olvidan una coma. Pero también supo que el poder se tambalea ante la persistencia y las pequeñas evidencias. La primera persona que accedió a escucharla sin prejuicios fue el doctor Alberto, un pediatra de barrio que atendía en una clínica con las paredes decoradas por dibujos infantiles. Cuando Celia llevó a Sofía, no fue con una narrativa dramática, sino con hechos. Ella tiene sueño profundo, come poco, duerme mal. El médico hizo preguntas con la calma de quien examina huesos y palabras. No ofreció juicios rotundos. En su informe escribió: signos compatibles con desatención y privación nutricional leve. Requiere evaluación psicosocial. Selló el documento con su firma y un número profesional. Para Celia, aquel papel fue más valioso que una promesa. La señal clara de que había una huella médica. Con el informe en la mano, la voz de Celia se sintió menos sola. Acudió a Marina, una trabajadora social de la municipalidad que atendía casos de infancia. Marina escuchó, anotó y puso fechas en un calendario. «Necesitamos más pruebas», dijo con honestidad, «pero esto no puede quedar en un rumor». Marina sabría cómo pedir documentos, cómo abrir un expediente que dejara constancia. Sus palabras fueron una guía. Los pasos serían lentos, burocráticos, necesarios. Mientras tanto, la casa hizo de todo para no dejar rastros. Los invitados seguían llegando a cócteles que eran reportajes en potencia. Valeria cultivaba su imagen en eventos y en fotografías. Rodrigo, por su parte, tenía la mirada de quien confía en la narrativa de su propia ausencia. Afirmaba que su carrera exigía distancia. Tenía asesoría, tenía dinero, tenía lo que Celia no tenía, la capacidad de hacer que el mundo creyese primero en su versión. La primera confrontación pública de Celia ocurrió después de otro episodio. Sofía fue nuevamente confinada por una tarde entera tras una pelea menor que Valeria describió como rebelión infantil. Al abrir la puerta de la habitación para traerle cena, encontró a la niña temblando y con lágrimas pegadas como sal en sus mejillas. Allí, en la penumbra, Sofía le repitió algo que clavó como un alfiler la decisión de Celia. «No quiero que me olviden otra vez». Celia escuchó aquello como un mandato. No era heroísmo, era necesidad. Reunió las pruebas que tenía, las organizó en una carpeta de hotel barato. El reporte del doctor Alberto, la nota de Marina que confirmaba la apertura de una evaluación preliminar, las capturas de pantalla de mensajes que mostraban órdenes frías, la foto del dibujo de la mariposa con la reja dibujada. Llevó todo aquello a un abogado conocido por ayudar en casos de infancia. Su nombre era Paulo. Tenía paciencia y una sonrisa que no señalaba juicio sino voluntad de trabajar. «No prometo plazos», dijo Paulo cuando escuchó el caso. «Pero si quiere ser tomada en serio, necesitamos más. Testigos, registros de la casa, lo que haya». Celia volvió a la mansión con una duda clavada en la garganta. ¿Qué más podía arriesgar sin perderlo todo? Había vidas económicas que dependían de su salario. Había sueldos que alimentaban la casa de sus padres, un sobrino en la escuela, una madre enferma a la que había prometido cuidado.
Cada vez que pensaba en denunciar, el silencio se le ofrecía como la opción que cuidaba lo que quedaba. Pero la niña le habló de nuevo con los ojos. «No quiero que me olviden otra vez». Fue entonces que entendió que la línea entre perderlo todo y quedar en paz consigo misma no tenía la misma forma que imaginaba. A veces salvar a alguien exigía perder algo. Su decisión no quedó sin respuesta. Tatiane, la exempleada, la buscó en la puerta de la iglesia una tarde. Había trabajado en la casa antes que Celia. Su voz era un relieve de arrepentimiento y miedo. «Si vas a hablar, hazlo con cuidado», susurró. Contó que cuando ella se quejó, la ofrecieron una indemnización y una carta de recomendación que no tenía letra honesta. No era una conspiración, era una presión institucionalizada. La casa reaccionó con sutileza y después con violencia administrativa. Una mañana, Celia encontró una carta sobre la mesa del comedor, una notificación de terminación del contrato. Fue entregada sin ceremonia por una secretaria con los guantes blancos, de quien cree que la justicia social cabe en formularios. La razón oficial fue reestructuración de personal. Privadamente, supo después, hubo llamadas en las que su nombre fue pronunciado con desprecio. «Hay que acallar esto rápido». José, con las manos que protegían, había intentado advertirla. «No te eches al fuego sola». Celia no se dejó caer en la desesperación. Hizo lo que habían recomendado. Multiplicó soportes. Le entregó a Paulo la copia de la carta de despido, el informe del médico, las notas de Marina y su propio cuaderno con horarios y episodios. También entregó una pequeña grabación que había hecho sin pretensiones, una frase de Valeria y un tono que no necesitaba palabras para ser revelador. Paulo la escuchó en su despacho, con la luz de la tarde recortando la figura de su auricular. «No es pruebas definitivas», dijo el abogado con cautela técnica, «pero son indicios serios. Con esto podemos pedir medidas cautelares para proteger a la niña. Tendremos que ir con todo, informe médico, expediente de trabajo, testigos dispuestos a declarar y la colaboración de Marina». El proceso se abrió como una vía angosta pero posible. Marina, desde su lugar, confirmó que el caso merecía seguimiento. José entregó un registro de acceso a la casa que mostraba horarios extraños. Puertas que se cerraban en franjas de la tarde. Actividad de las cámaras en intervalos incongruentes con la rutina declarada. No había una prueba única e irrevocable, pero había piezas suficientes para dibujar una pintura de negligencia. La respuesta de Valeria fue previsible en su forma y compleja en su ejecución. Llamadas de su abogado empezaron a llegar a la dirección del bufete de Paulo. Cartas formales con frases que pretendían sembrar duda. Se mencionó la pérdida de privacidad, la difamación, la necesidad de protección de la reputación familiar. Se ofrecieron alternativas que olían a acuerdos, dinero, silencio, una salida ordenada. En la boca de quienes mandan, las posibilidades legales son idiomas de seguridad. Celia recibió la primera amenaza velada en un mensaje sin firma. «Piensa en tu familia». Ese tipo de frase se siente como el preámbulo de la agresión. No es explícito, pero pesa. La respuesta no fue violencia física, fue el intento de asustarla. Lo supo así, y supo que la casa intentaría desmontar su credibilidad con la misma maquinaria que protege sus jardines. Sofía, por su parte, comenzó a decir en voz baja que ya no quería volver a la sala de invitados. Le entregaba a Celia un dibujo diferente cada día. Mariposas que ahora llevaban fragmentos de cielo pintados con colores intensos. Celia guardó cada obra como si fuesen certificados de esperanza. Compró una cajita de madera y en ella puso la más reciente. Una mariposa con las alas abiertas, sin rejas, con un cielo azul detrás.
La situación alcanzó un punto de inflexión cuando un medio de prensa independiente, un portal local que se especializaba en casos sociales, recibió una pista anónima. No era un gran periódico, era un blog con una cronista que se llamaba Ana y que tenía la costumbre de abrir historias que nadie más quería tocar. Ana llamó a Celia y se presentó con honestidad. No prometió fama, prometió que escucharía y que si había algo serio, publicaría con cuidado. La periodista pidió documentos, fotografías, testimonios. Ana no era ingenua. Sabía que publicar sin pruebas podía ser caza de brujas, pero también sabía que algunas verdades eran ineludibles. Llegó el día en que Celia, con la carpeta firme bajo el brazo, fue a la oficina de Ana. Allí, en una sala donde el café siempre estaba a punto de enfriarse, les puso a la periodista la copia del informe del doctor Alberto, las notas de Marina, la carta de despido, y le mostró las fotos del dibujo de la mariposa. Ana le pidió hablar con Sofía. La conversación fue breve y cuidadosa. La niña respondió con monosílabos y con la mirada pegada al borde de una mesa. No dio detalles sensacionalistas, ofreció un paisaje de necesidades. Después de aquella reunión, Ana le dijo a Celia algo que se quedó con ella. No prometo titulares que no podamos sostener, pero si tienes más material, tráelo. Y si alguien te presiona, no te calles, al menos que algo quede registrado. Fue la primera vez que Celia oyó la palabra registro dicha con la posibilidad de convertirse en un motor real. Llegaron entonces las represalias más sutiles. Valeria, al enterarse de la filtración, cambió la estrategia. Empezó a ganar el terreno público. Acudió a eventos, sonrió ante cámaras y fabricó discursos sobre su amor por la familia y la normalidad de los hogares. El brillo de su broche de mariposa en el pecho fue fotografiado con intención, la mariposa como símbolo de una mujer que encarna la libertad. Las fotos contrastaban con las pequeñas mariposas de papel que Sofía dibujaba en su cuarto. Celia comenzó a recibir visitas extrañas a la hora del amanecer, llamadas sin número, mensajes que pedían aclaraciones con tono blandengue que luego se volvían intimidantes. Había en todo aquello un intento de desestabilizarla. Su madre tembló cuando habló por teléfono de la posibilidad de perder la vivienda. Su sobrino preguntó si la señora iba a volver al trabajo. Los márgenes personales se estrecharon hasta que todo lo que le quedaba parecía depender de un hilo. Una noche, mientras rehacía libretas, Celia se decidió a hacer algo que no había planeado, pero que la urgencia dictó. Pidió a José una copia de los registros de la cerradura electrónica de la puerta que da al pasillo de la sala de visitas. José lo dudó, miró alrededor y finalmente entregó un documento impreso con fechas y horas. No explicó cómo lo consiguió y Celia no preguntó. En la hoja, los campos marcaban entradas y salidas, y en varias jornadas del mes anterior había franjas de tiempo en las que la puerta se mantuvo cerrada sin movimientos justificables. Con ese documento en la mano, la mochila de pruebas comenzó a pesar de verdad. No eran rumores. Había firmas médicas, registros oficiales, la palabra de una trabajadora social, la concordancia de horarios. Era un material que podía sostener una demanda de protección, pero también era material que quemaba. Con cada avance, la casa se disponía a responder. Fue en ese momento cuando las piezas empezaban a ensamblarse que Celia cometió el error humano que la acercó más a la auténtica valentía. Enfrentó a Valeria en la cocina en plena mañana con la carpeta sobre la mesa. «Señora, tenemos que hablar», dijo Celia sin levantar la voz. Valeria alzó la mirada de su té como quien contempla un insecto en la servilleta. «¿De qué hablas ahora?», murmuró con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Si esto tiene que ver con chismes de empleados, me gustaría que mantuviera la compostura». «No son chismes.
Tengo informes médicos, testigos y registros. Yo no soportaré que le ocurra algo a la niña. La respuesta de Valeria fue precisa y fría. Negó todo. Negó la existencia de patrones. Negó que hubiera sido negligente. Pero hubo un instante en que sus manos temblaron al servirse el té y la mariposa del broche brilló con la luz. Fue un tic, una grieta en la actuación. Celia lo vio. Lo guardó dentro de su cabeza como quien guarda una carta reveladora. La conversación no fue victoriosa. Valeria habló de recursos legales, de demandas por difamación, de la preservación de la imagen familiar. Pero, por primera vez, se abrió un canal que no era solo de silencios. Paulo, el abogado, presentó una solicitud para que se reuniera un comité de protección infantil que evaluara la situación. No prometió que la familia perdería sus privilegios, ni dijo que la justicia fuera un camino fácil. Dijo con la profesionalidad que no adorna nada que había elementos para iniciar el proceso. La noticia corrió como un rumor contenido. Ha habido una denuncia. Resonó en la casa con el mismo volumen que un objeto que se rompe. En una semana, el bufete de Rodrigo y Valeria emitió una nota a los empleados. Respetamos el proceso y colaboraremos, mientras que por debajo seguían las presiones y las llamadas. Sofía, que ahora sabía que su nombre estaba en documentos, comenzó a mostrar pequeños cambios. Reía más a menudo por la mañana, cantaba sin preocuparse por si alguien la corría y dejó de dibujar rejas en sus alas. La mariposa en su cajita de madera parecía abrir un poco las alas cada día. Pero la casa no dejó de ser una fábrica de silencios incómodos. Una tarde, mientras Celia buscaba facturas antiguas en el archivo de la cocina para probar que a la niña a veces se le daba menos comida, alguien le tocó el hombro con brusquedad. Era la señora del almacén, una mujer distinta con cara de costumbre. «Celia, te llaman de la señoría», dijo con voz que quería ser funcionaria. En el despacho, Valeria la miró con esa mezcla de triunfo y amenaza que tienen los que creen controlar la narrativa. «Si vas a seguir con esto», dijo, «piensa en tu familia». Aquella frase, otra vez, no fue directa pero caló. Celia entendió que el precio de su acción no sería una sola nota roja, sería una sucesión de pequeñas pérdidas. Volvió a casa con la sensación de que estaba jugando sin red. Dormía mal, pero despertaba con la certeza de que si no hacía algo, Sofía volvería a aprender a hacerse invisible. La noche en que la llamada anónima incendiaria llegó al teléfono de Celia, fue la noche en que decidió que la verdad debía ser expuesta aunque el mundo le pidiera silencio. No por fama ni por justicia abstracta. Por la niña que se había quedado haciendo garabatos de mariposas, porque en la cara de Sofía había algo primordial que los adultos no podían seguir decorando con buenas intenciones, una necesidad de ser vista. Con la carpeta y el corazón apretado, Celia comenzó a recorrer a quienes podían ayudar: Marina, José, Paulo, el doctor Alberto. Compilaron cronologías, obtuvieron sellos oficiales, marcaron fechas. Cada documento, cada firma, era una luz encendida en un universo que preferiría apagarlas. Sabían que el siguiente paso sería presentarlo ante un juez, buscar medidas de protección, pedir la intervención de servicios sociales. Sabían también que aquello podía convertirse en una batalla larga. Y en medio de todo, Sofía dibujó una mariposa mayor. En el centro, con trazo firme, escribió «Libre», y luego lo borró con una sonrisa de niña que aún no entiende el peso del futuro. Celia miró el dibujo y por primera vez permitió que un atisbo de esperanza cruzara su cuerpo, no porque creyera en el final perfecto, sino porque entendía que un abrir de alas es el primer acto de vuelo. Esa misma tarde, antes de que la carpeta llegara a manos legales, algo inesperado ocurrió. En la sala, un leve ruido de teléfono vibrando
provocó un gesto automático de Sofía, que miró hacia la puerta como si esperara que alguien volviera a olvidarla. Fue entonces que José apareció con un sobre en la mano. El sello llevaba la fecha y una hora exacta, 14 de mayo, 16:42. En su interior había una copia de un registro de acceso que mostraba que la cerradura del baño se había activado a una hora que coincidía con otra denuncia. Un patrón. Celia respiró. Aquella coincidencia fue la pequeña pieza que, junto a tantas otras, armó una línea con sentido. No era aún la certeza absoluta, pero resultaba suficiente para mover la maquinaria administrativa. Paulo preparó una solicitud para pedir una medida cautelar de protección. Marina redactó un informe complementario. José prometió custodiar cualquier documento sensible. Todo parecía moverse hacia una apertura que, sin embargo, la casa no estaba dispuesta a permitir sin batalla. Valeria intensificó su presencia pública. Rodrigo viajó por trabajo y dejó la defensa de la familia a sus abogados. La estrategia del poder fue clara: desviar, confundir y sostener la imagen, pero al otro lado había un grupo pequeño de personas con menos recursos pero más claridad: una empleada, un hombre de seguridad, un pediatra, una trabajadora social y un abogado dispuesto a pelear. La noche previa a la presentación de la solicitud al juez, Celia pasó por la habitación de Sofía y le dejó una marioneta de tela con forma de mariposa sobre la almohada. La niña, en la penumbra, la tocó con la punta de los dedos y murmuró: «Gracias». No fueron palabras grandilocuentes, fueron un contrato íntimo. Cuando finalmente Paulo llamó a decir que llevaría la carpeta al tribunal, Celia supo que el punto de no retorno había llegado. La casa había perdido ya la inocencia del silencio. La noticia correría, y con ella la posibilidad de que alguien escuchase lo que hasta entonces se había contenido detrás de puertas doradas. Esa misma noche, en su casa modesta, Celia revisó una y otra vez las pruebas. No porque desconfiara de la justicia, sino porque entendía que lo que iniciaban era una partida en la que las cartas se jugarían ante ojos de muchos. Había lógica en poner orden, pero también había incertidumbre. ¿Respondería la ley a tiempo? ¿Cómo reaccionaría la prensa? ¿Qué haría Rodrigo cuando supiera que su nombre estaba en documentos que no podían desvanecerse? En el sueño de esa noche, la mariposa de la cajita de madera se abrió y voló hacia la ventana. Fue una imagen fugaz que la despertó con la sensación del vuelo posible. Afuera, la ciudad continuaba indiferente. Dentro, la carpeta, las firmas y la historia empezaban a traducirse en movimiento. Amaneció un día de cielo claro. El despacho de Paulo olía a papeles y a café. Había algo de rito en los preparativos legales: sellos, formularios, firmas. La solicitud de medidas cautelares fue presentada con la precisión necesaria. En el documento se solicitó la protección temporal de Sofía, la evaluación por parte de servicios sociales y una restricción de acceso de Valeria a situaciones de soledad con la niña, hasta que el caso fuera evaluado con más profundidad. Se adjuntaron los informes médicos, las notas de Marina, los registros de acceso y la cronología de eventos. Mientras el expediente se registraba, la casa se agitaba por fuera. Llamadas, reuniones, estrategias. En el hospital, el doctor Alberto preparó un informe complementario. En la oficina de Marina se organizó un plan de intervención. Ana, la periodista, preparó una línea ética para la divulgación. Publicar con cuidado, proteger la identidad de la menor y centrarse en los hechos. Nada estaba decidido. La maquinaria legal, lenta y metódica, comenzaba a moverse. Pero en ese movimiento, la oposición no se quedó quieta. Amenazas silenciosas, presión mediática y la maquinaria del prestigio comenzaron a operar para frenar el impulso.
La tarde en que Paulo recibió la llamada del juzgado para notificar la audiencia preliminar, Celia caminó hasta la casa con la sensación de que por primera vez desde que escuchó el llanto detrás de la puerta, la verdad tenía voz. No era la voz de una sanción asegurada, sino la de un proceso que daba la oportunidad de ser oído. Entró en la mansión por un pasillo que aquel día le pareció más hostil y más frágil. Sofía la miró y le dio la mariposa de tela. «Para que no me olvides», murmuró la niña. Celia apretó el objeto entre las manos y lo guardó en el bolsillo del delantal, junto con la nota del juzgado. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la casa parecía contener la respiración. Allí, en ese latido de espera, se decidió el siguiente paso. Había quienes en la casa pensarían en maquillaje de historias, en declaraciones medidas y en abogados que suprimían palabras incómodas. En la otra vereda, había quienes con menos recursos preparaban la defensa de una vida. Y en medio, la mariposa. Un broche en el pecho, un dibujo en una muñeca, una marioneta sobre la almohada, una pequeña figura de tela, símbolos que se repetían hasta hacer visible una demanda, que una niña no sea un objeto del estatus ni una nota al pie de la imagen pública. Celia salió de la mansión y delante de la verja se detuvo a mirar el cielo. No había certezas, solo una carpeta cerrada y la sensación palmaria de que por fin alguien la escucharía. Al tomar el bus de regreso a su barrio, el sobre con la fecha de la audiencia en su bolsillo pesó como una responsabilidad, pero también le dio algo nuevo, la posibilidad de que la justicia, aunque imperfecta, comenzara a tejer un cobijo. Esa noche, mientras revisaba las fotos y los documentos, escuchó su teléfono. Era un mensaje simple y seco. «Sabemos lo que hiciste». No iba firmado, no necesitaba estarlo. Había en esas palabras la intención de quebrarla. Celia miró la mariposa de tela y respiró hondo. Había tomado decisiones y pagaría un precio, pero recordó la cara de Sofía y supo que el costo estaba justificado. Al amanecer del día de la audiencia, la ciudad mostraba su rutina indiferente. En el juzgado se empezaron a acumular hojas y firmas. Afuera, la prensa murmuraba sin alardes. En la sala de espera, Celia sostuvo la mano de Sofía y buscó en sus ojos la confirmación de que ambos estaban haciendo lo correcto. La niña le respondió con una sonrisa que parecía ensayar, con la fragilidad y la firmeza que tienen los aprendizajes primeros. La puerta del tribunal se abrió. Adentro, los papeles encontraron su destino. La voz del juez sería la próxima en pronunciar algo decisivo, y en la audiencia, la carpeta, los registros, las palabras, las miradas y la pequeña mariposa en forma de broche o de dibujo se dispondrían frente a la voluntad de la ley. Cuando la sala se llenó de murmullos y de miradas medidas, alguien en el público dejó caer un sobre. Dentro, una grabación. No era gran cosa, pero tenía lo suficiente como para que una sala se inclinara a escuchar. Era un fragmento, la voz de Valeria, apenas distorsionada por un teléfono viejo, diciendo frases cortas y medidas, una orden, un reproche, una risa que no alcanzaba a cubrir la dureza del tono. Cuando el sobre cayó sobre la mesa, nadie lo recogió de inmediato. Fue José quien se inclinó y con manos que no temblaban por primera vez, lo dejó sobre el atril. La grabación llevaba un sello humilde, un celular colocado en un bolsillo, una hora marcada por el archivo, una sincronía que los técnicos del juzgado confirmarían con calma más tarde. La secretaria del tribunal anunció la entrega. El juez miró a los presentes y, con la seriedad de quien sabe que cada palabra puede ser el puente o la barrera para una vida, pidió al funcionario de protocolo que verificara la autenticidad sin demora. Paulo se acercó, con el expediente en la mano y la calma técnica que aprendió a cultivar en meses de desvelo.
Valeria mantuvo la compostura como una máscara habitual. Rodrigo quedó sentado al lado, pálido aunque todavía envuelto en la distancia que su trabajo le procuraba como abrigo contra el mundo. La reproducción fue breve. El sonido salió sin florituras. Pasos, la campana de una puerta, una voz femenina que decía «no puede volver a hacerlo», seguida por otra frase imposible de ignorar. «La encierras hasta que aprenda». No había detalles morbosos, no había relatos de daño físico. Había un mandato y una voluntad. Entre esa voluntad y la niña, la ley debía poner un umbral. Un murmullo recorrió la sala. Algunos lo interpretaron como indignación, otros como alarma profesional. El juez tomó nota, pidió que se registrase la pista como evidencia y ordenó medidas provisionales inmediatas. Protección temporal de la menor, limitación de acceso de Valeria a los espacios privados con la niña y la intervención de servicios sociales para trasladar a Sofía a un lugar seguro y para la evaluación psicológica urgente. Era un paquete de acciones que no cerraba el caso, pero cambiaba la geografía del peligro, lo sacaba del ámbito doméstico y lo llevaba a un proceso institucional. La salida de la sala fue agridulce. Afuera, la prensa ya esperaba con preguntas que no todos estaban dispuestos a contestar. Ana, la periodista, cruzó una mirada con Celia y en ese gesto hubo una promesa tácita. Cubrir la historia con cuidado, sin explotar la vulnerabilidad de una menor. En la puerta del tribunal, un fotógrafo buscó el gesto sensible. La cámara tomó a Celia apoyada en la reja, sosteniendo la marioneta de tela, la única pieza de inocencia que le quedaba a Sofía. Alguien publicó la foto en minutos. Las reacciones en redes fueron de apoyo y de rabia mezclada. Había quienes celebraban la valentía de la empleada y quienes todavía defendían la reputación de la familia. La noticia abrió un día que se iba a ordenar en cuentas y audios, en llamadas cruzadas entre abogados y en la logística de protección. Marina coordinó la salida de la niña. Abrigo temporal, custodia administrativa y evaluación médica inmediata. Doctor Alberto acompañó el traslado, con la profesionalidad que lo hacía hablar con precisión. Lo que observamos son signos de desatención repetida. Necesitamos un plan de cuidado integral. Por su parte, José se ofreció a ayudar con la conservación de pruebas tecnológicas y con el resguardo de documentos del hogar que podrían ser relevantes. Sofía fue llevada a un centro de protección especializado que funcionaba como refugio temporal, no hospital ni jaula, sino un espacio diseñado para contener y contenerse. Allí, la recibió Leticia, la psicóloga infantil que trabajaba en coordinación con la municipalidad. Era una mujer de voz dulce y de manos templadas. Su primer gesto fue coger la marioneta que Celia había dejado sobre la almohada y presentarla a la niña con respeto. «Es para ti», dijo. Sofía la tocó, y por un segundo una línea de asombro cruzó su rostro. La sensación de que alguien había traído un objeto de la fuera que no viniera con condiciones. Las primeras sesiones fueron más de observación que de palabra. Leticia explicaría años después, en entrevistas y en tribunales, que la terapia inicial con una niña de 7 años agredida por la negligencia se parece a una cartografía. Se marca el terreno, se detectan puntos seguros y puntos donde hay minas de desconfianza. Había llanto, sí. Había también berrinches breves, humor que llegaba como un soplo y la recurrente pregunta pronunciada con voz que no pedía permiso. ¿Puedo ver a mi mamá? A esa palabra, desde el primer día, se respondió con claridad institucional. La mamá, referida por Sofía, era motivo de evaluación por el equipo de protección. No se podía asumir que los vínculos eran protectores. En los días que siguieron, el expediente judicial se armó con la exactitud que exige la ley. Los técnicos cotejaron el timestamp de la grabación con el registro de acceso electrónico que José había impreso.
La coincidencia fue nítida. Las horas marcaban la imposibilidad de que la versión oficial calzara con los hechos. Los informes médicos añaden su nota: desnutrición leve, signos de ansiedad, patrones de sueño fragmentado. Tatiana aceptó declarar, y su testimonio, aunque tembloroso, fue claro. Describió órdenes directas para ajustar la conducta de la niña mediante confinamientos temporales, presiones que en la casa se disfrazaban de disciplina. El equipo legal de la defensa intentó desmontar las pruebas con estrategia estándar, poner en duda la autenticidad de la grabación, señalar supuestas inexactitudes del registro, cuestionar la imparcialidad de los testigos. Propusieron acuerdos extrajudiciales, ofrecieron la retirada de cargos a cambio de confidencialidad y perfilaron a Celia como una trabajadora resentida que buscaba dañar por despecho. Fueron maniobras que buscan ensuciar la verdad con ruido. Paula, la abogada de la familia, mencionó la vulneración de la intimidad, apeló al prestigio y pidió cautela. Paulo no cayó en provocaciones. Presentó los documentos con la calma de quien sabe que la concatenación de pruebas vale más que la elocuencia. Informes médicos sellados, registros de acceso, las notas de Marina, la declaración de Tatiana, las fotos de los dibujos de Sofía, las notas de despido. También presentó como pericia la cadena de custodia de la grabación, quién la tuvo, cómo se hizo la transferencia, el análisis técnico que desmentía manipulaciones groseras. El perito de la Fiscalía confirmó la autenticidad de la pista con matices. No se puede garantizar que no existan cortes, dijo, pero la estructura de la pista y la congruencia con los registros la hacían sólida como indicio. La audiencia preliminar se convirtió en una escena donde la palabra pública y la evidencia técnica entraron en conflicto con la narrativa de la imagen. Valeria habló frente al estrado y negó todo con la precisión de quien estudió su discurso. Habló de cariño, de la dificultad de educar, de malentendidos. Su sonrisa se mantuvo como una cortina. Rodrigo, por su parte, confesó que no recordaba episodios, que había confiado en la rutina y en quienes cuidaban la casa, y que su ausencia laboral había sido un factor que no le permitía ver. No fue una confesión de culpabilidad directa, fue más bien un reconocimiento de ausencia que le costó en el tribunal tanto como cualquier otra evidencia. Muchos vieron en su voz una mezcla de remordimiento y desconcierto. Otros se preguntaron si su arrepentimiento era genuino o construido por abogados. Mientras tanto, fuera del proceso, la casa y su entorno continuaron funcionando como microeconomía de poder. Algunas empresas cancelaron contratos con Rodrigo por temor a la presión mediática. Otras mantuvieron una distancia fría. Valeria empezó a recibir llamadas de asesores de imagen que la instruían para su rehabilitación pública. Los intentos de compra de silencio siguieron como rumor, pero con menor impacto. La historia había cobrado tracción pública y la protección de la menor exigía transparencia. En la segunda audiencia, la Fiscalía solicitó la apertura de una investigación penal por abandono agravado de persona en el grado de tentativa de daño psicológico y por otros cargos de desatención grave. Fue un momento que marcó un antes y un después. La sala se llenó de abogados, de representantes de ONGs y de cámaras que ya no buscaban el sensacionalismo, sino el registro de un proceso que podía sentar precedentes. La reproducción de la grabación en aquella sala fue un punto de intensidad. Las frases de Valeria sonaron, la cadena de tono fue corroborada y las explicaciones de la defensa se vieron estrechas ante la acumulación de pruebas. El juez, con la gravedad que el caso imponía, dictó medidas cautelares adicionales, prohibición de acercamiento de Valeria a Sofía y a su entorno,
orden de presentación periódica ante el tribunal y la apertura de investigación a la espera de una posible imputación formal. También dispuso que Rodrigo colaborara con las investigaciones y que ambos padres, cuando la situación lo permitiera, participaran en procesos de reeducación parental bajo supervisión. No se trató de una condena. La justicia no habló de sentencias, habló de medidas y de procedimientos. Esa diferencia era importante para quienes siguen creyendo que el derecho debe ser prudente y justo. Para Sofía, esas resoluciones significaron algo que en palabras adultas se traduce como protección, pero que en su experiencia fue un cambio de casa, de horarios y de rostros. El abrigo la recibió con una estructura pensada para revertir la invisibilidad. Equipo educativo, juegos, terapeutas. Leticia trabajó con ella en sesiones donde la marioneta de tela ocupó un sitio central. La psicóloga usó el objeto como mediador. En un ejercicio simple, pidió a Sofía que le contara lo que la marioneta hacía en la casa. La niña, sorprendida por la permisividad, inventó historias de excursiones y bordes de cielo. Fue un método seguro para que el relato viniera en fragmentos, sin la violencia de la exposición. Celia visitó a Sofía regularmente. En cada encuentro dejaba una pequeña mariposa recortada, un gesto que se volvió ritual. La niña empezó a colorearlas con tonos intensos y a pegarlas en el cuaderno que la psicóloga le había dado. A veces preguntaba por la mamá y otras aceptaba que la tía Elena la visitaría. Elena, una mujer de edad mediana, hermana de Rodrigo, con el temple de quien ha cuidado sobrinos en cumpleaños y penas, apareció en el proceso con voluntad de asumir responsabilidad. No era un acto de heroísmo repentino. Era una decisión meditada, un ofrecimiento práctico que la familia necesitaba y que la menor, en su seguridad progresiva, aceptó. La tía Elena se había comprometido en los trámites y con el apoyo del equipo social, consiguió la tutela temporal mientras se resolvían cuestiones legales. La repercusión pública derivó en apoyo diverso, donaciones al abrigo, propuestas de colaboración educativa y la aparición de voces que reclamaban cambios estructurales. Ana, la periodista, escribió una serie de notas donde no exponía a la menor, pero sí contaba la trama de poder que a menudo invisibiliza el abuso. Sus artículos no pedían venganza, pedían reformas. En las columnas se planteó la necesidad de un registro más fuerte de denuncias y de protección laboral para empleados domésticos que muchas veces ven como riesgo denunciar. Nació así un debate de políticas públicas que tomó forma primero como un movimiento ciudadano y luego como propuestas concretas en mesas de diálogo. En paralelo, la vida de Celia se volvió un escenario dual. Por un lado, la gratitud íntima de quienes sabían lo que había hecho, y por otro, la presión social y las miradas que juzgaban. Recibió amenazas explícitas, llamadas y mensajes que la querían quebrar. También recibió cartas anónimas con dinero y notas de agradecimiento. El apoyo no tuvo una única voz. En las reuniones de la ONG en formación, un proyecto inicial que nació de la alianza entre Ana, Marina y Celia, se discutió cómo canalizar esa solidaridad para soportar a otras personas en situación similar. El colector inicial de fondos y la red de voluntariado crecieron con lentitud y con prudencia. La idea no era salvar al mundo de la noche a la mañana, sino crear un canal de apoyo real para denuncias y asesoría legal. El proceso penal avanzó con tiempos que frustran a quienes esperan celeridad y exigen al mismo tiempo rigor. Hubo audiencias de testigos, pericia psicológica y un juicio oral donde se expusieron con cuidado los elementos de la negligencia. La defensa intentó poner en evidencia supuestas lagunas en los testimonios, intentó mostrar que la vida en una casa de privilegio tiene otros ritmos, que ciertos castigos son normas de crianza.
La fiscal insistió en que la línea entre disciplina y daño se había cruzado y que la intención de corregir por medio del encierro y la privación había sido evidente. Valeria, en el estrado, exhibió un discurso de mezcla entre negación y autodefensa. Decía amar a la niña y, sin embargo, las grabaciones y los informes no permitieron sostener esa versión sin aclaraciones. En el clímax de la audiencia, el juez reprodujo la pista y dejó que la evidencia hablara sin adornos. Fue un momento de tensión. La sala contuvo la respiración mientras el audio, que antes había sido un sobre, se convertía en palabra pública. Al final, el tribunal explicó que no estaba en posición de dictar una condena absoluta en aquel preciso acto de la audiencia. La sentencia formaría parte de un proceso largo, pero dictó medidas concretas y, sobre todo, mandatos que trascendían lo personal. Ordenó la inscripción de la denuncia en instancias administrativas que podrían revisar la adecuación de los cuidados infantiles en hogares con empleados domésticos. Pidió al Ministerio Público que investigara las prácticas de la casa y que se cotejaran facturas y registros para confirmar patrones reiterados, y dispuso que la menor permaneciera bajo la tutela temporal de la tía Elena hasta nuevo aviso. Entre la vida de las personas implicadas hubo movimientos inesperados. Rodrigo, al verse en el epicentro de una exposición pública, comenzó a transitar un proceso de reorientación. No era una absolución automática ni una narrativa de redención inmediata. Era un hombre que se enfrentaba a la fractura de su familia y que decidió colaborar con las autoridades. Pagó por un proceso de evaluación psicológica obligatoria, asistió a charlas de padre responsable y buscó, con pasos a veces torpes, reconstruir un lazo con Sofía que fuera seguro. En sus declaraciones públicas habló de errores de juicio y de la necesidad de aprender. Algunos creyentes de su sinceridad le ofrecieron segundas oportunidades. Otros lo señalaron como ejemplo de poder que llega tarde. Valeria, por su parte, experimentó la clausura progresiva de su esfera de influencia. Hubo efecto inmediato en su vida social, invitaciones que se cancelaron, contratos que se congelaron, y el operativo de sus asesores, que no pudo devolver la familiaridad perdida. El proceso judicial avanzó contra ella con la fuerza de los indicios. No se trataba solo de la gravedad de las acusaciones, sino de la evidencia. En el trayecto judicial, su defensa ofreció acuerdos y en ciertos momentos intentó negociar una salida que incluyera tratamientos obligatorios y restitución económica. El tribunal, con cautela, evaluó cada propuesta. Mientras la justicia seguía su curso, Sofía se acostumbró a rutinas nuevas. La escuela en el abrigo, las sesiones con la psicóloga, visitas regulares de la tía Elena. Las mariposas, que antes eran dibujos en la muñeca, se convirtieron en un proyecto. En el taller de manualidades del centro hicieron un mural colectivo donde las niñas pintaban alas. Sofía se acercó al mural con recelo y luego con decisión. Su trazo se volvió fuerte. Los colores resaltaban. Fue la primera vez que en público añadió su firma, una mariposa con un cielo detrás. Con el tiempo, parte de ese cambio se tradujo en acción pública. La ONG, que nació en los meses de la denuncia, lanzó una campaña para promover la denuncia protegida de abusos y la formación en derechos para empleados domésticos. No era una propuesta legislativa en sí misma, sino una herramienta de incidencia. Capacitaciones, contactos con defensores públicos, alianzas con despachos jurídicos pro bono. Ana escribió, Celia coordinó voluntarios, Marina elaboró protocolos de actuación con servicios sociales. No prometieron soluciones mágicas, prometieron acompañamiento. Y en esa promesa radicó una especie de ética que ganó la atención de la sociedad civil. La demanda de acompañamiento tuvo repercusiones políticas.
Un grupo de legisladores presentó un proyecto que proponía facilitar la denuncia anónima y fortalecer la supervisión sobre el cuidado infantil en hogares con recursos. Pedían, sobre todo, mecanismos para que empleados domésticos tuviesen vías seguras de exponer situaciones de riesgo. No todos los proyectos se convirtieron en ley, pero el debate público ganó fuerza. Se discutieron temas antes intangibles: la precariedad del empleo doméstico, la dependencia económica que silencia y la necesidad de redes de protección estatales. Años más tarde, la historia dejó de ser una serie de audios y pasó a formar parte de memoria social. El proceso judicial concluyó con una resolución que implicó sanciones administrativas y obligaciones de reparación. Valeria enfrentó consecuencias legales que incluyeron la inhabilitación para ejercer responsabilidades de cuidado por un tiempo y la obligación de participar en programas de reeducación. No hubo una narrativa maniquea de castigo absoluto ni de absolución total. Hubo rendición de cuentas con límites legales y la apertura de espacios de reparación simbólica. El hecho fue leído por sectores como un antecedente para políticas que buscan proteger a la infancia en contextos privados. Sofía, por su parte, no fue una ficha en una disputa. Creció con cuidado y su proceso de recuperación tuvo altibajos. Hubo momentos en los que volver al tema la hacía retroceder, y hubo otros en los que parecía encontrar lenguaje para contar su verdad sin la oscuridad del miedo. Leticia trabajó con ella con técnicas de juego terapéutico que permitían expresar y resignificar. La tía Elena, que asumió la tutela, mostró una paciencia sostenida, escuchó, organizó consultas y defendió el derecho de la niña a un crecimiento sin exposición. Con el tiempo, la relación entre tía y sobrina se fue tejiendo con normalidad. Cumpleaños, tareas escolares, visitas al parque. No era un final perfecto, era un camino que se construyó día a día. Celia, que había pagado el precio de su decisión con la pérdida del empleo y con hostilidades varias, ganó en otras dimensiones. Se convirtió en referente local de la causa de protección infantil. Su nombre dejó de ser un rumor peligroso para transformarse en símbolo de la posibilidad de actuar. No fue un proceso sin costos. Vivió amenazas, tuvo que mudarse por seguridad y enfrentar la incertidumbre económica. Pero también recibió solidaridad concreta, donaciones para su familia, ofertas de trabajo en organizaciones civiles y la posibilidad de estudiar algo que siempre quiso desde niña: gestión social. En un acto simbólico que reunió a la ONG, al abrigo y a la comunidad, se celebró un evento en el que cientos de mariposas de papel colgaron de un techo como lluvia de colores. Allí estuvieron Ana y Marina, Dr. Alberto, José y otros que habían sido piezas discretas en la historia. Celia habló por primera vez en un micrófono público. No era un discurso perfecto ni teatral. Fue la voz de una mujer que había tomado una decisión y que ahora narraba el camino en términos de obligación ética y de esperanza. Habló de la niña que nadie quería ver, de la mariposa en la muñeca, de la marioneta que viajó en un bolsillo. Habló también de la fragilidad de las instituciones y de la necesidad de sostenerlas. Sofía, en ese acto, pidió hacer algo sencillo: soltar una mariposa de papel. La prepararon en el patio del abrigo. Era un gesto pequeño y humano. Cuando la mariposa voló, hubo un silencio que no era solo por el gesto escénico. Era un silencio cargado de reconocimiento. La sensación de que la libertad es un proceso y que cada gesto cuenta. La tía Elena abrazó a la niña y Celia, desde la última fila, apretó el puño como si tocase una promesa. La vida siguió con su mezcla de normalidad y de memoria. Rodrigo participó en programas de paternidad responsable, no como un acto dramático hacia la redención completa, sino como una construcción necesaria: visitas al psicólogo,
participación en talleres y un compromiso público de colaborar con el proceso. Su presencia fue recibida con cautela por la familia y por la niña, que dictó sus ritmos. No había perdón fácil, había trabajo sostenido. Valeria enfrentó la crítica pública y las consecuencias jurídicas. Se le impusieron medidas y procesos que, en la narración pública, se transformaron en ejemplo de lo que ocurre cuando un estatus se confronta a la ley. No hubo escenas de venganza ni humillación gratuita. Hubo un resultado jurídico acorde con la evidencia, sanciones, seguimiento obligatorio y la pérdida de la legitimidad social que antes la protegía. Su historia se volvió un caso que amplió la discusión sobre la responsabilidad de quienes cuidan y de quienes permiten que el cuidado sea delegado sin control. Con los años, la ONG se consolidó como una pequeña red de apoyo. No era la panacea, no podían rescatar a todos y algunas historias seguían sin resolverse. Pero ofrecían asesoría legal, refugio temporal y formación para empleadores y empleados. Organizaron talleres sobre derechos infantiles, guardias de acompañamiento a denuncias y protocolos para acopiar pruebas de forma segura, sin vulnerar la intimidad de las víctimas. De a poco, su acción empezó a moldear prácticas en comisarías y servicios sociales, que aprendieron a escuchar a empleados domésticos con mayor atención. El símbolo de la mariposa, que había empezado como un dibujo en la muñeca de una niña, adquirió una dimensión pública. Fue el logo de la ONG, un broche que algunos voluntarios llevaban en sus solapas. Se usó en campañas que hablaban de abrir ventanas y de romper rejas invisibles. No era un símbolo de triunfo absoluto. Era un recordatorio de que la libertad es un proceso que necesita redes. En una de las asambleas de la ONG, Celia presentó un proyecto para crear una línea de acompañamiento 24 horas para empleados domésticos que quisieran denunciar sin exponerse. La propuesta fue tomada por una fundación que ofreció fondos iniciales. No se trataba de un final heroico, era, en la práctica, la institucionalización de la solidaridad que nació en una cocina y que se convertía en una política de mínimos. Fue un triunfo tangencial que no borraba el dolor, pero que ofrecía herramientas para otros. Sofía, ya con más seguridad y escolarizada, habló en una ocasión ante un grupo pequeño de niños en un taller de arte. No retomó el relato de su pasado en términos explícitos. Habló de mariposas y de cómo le gustaba pintar los cielos. Fue una intervención breve, cargada de la naturalidad que permiten los niños cuando no se sienten obligados a narrar su trauma. Fue un gesto de vida que, para quienes la conocían, tenía un peso inmenso. El final de la historia no fue una sentencia heroica, ni un capítulo cerrado de manera absoluta. Fue un tejido de acciones, de decisiones y de pequeñas reformas que permitieron que una niña dejara de ser la nota marginal en la imagen de una casa elegante. Para Celia, el camino continuó con la responsabilidad de sostener la voz que había encontrado. Para la tía Elena, con el desafío cotidiano de ser tutora. Para Rodrigo, con la tarea ardua de recomponer la presencia paternal. Para Valeria, con el recorrido judicial y con la pérdida de la legitimidad pública que la había sostenido. Para la sociedad, con el deber de atender las grietas que permiten el silencio, y con la tarea de construir canales que protejan a quienes menos pueden exigir. En el epílogo íntimo, hubo un día en el que Sofía, con la tía al lado y con Celia presente como amiga incombustible, soltó una mariposa real en el jardín de la casa de Elena. No fue un acto cargado de metáforas impostadas. Fue una niña que dejó volar una criatura y que al mismo tiempo liberó una pieza del pasado. Las alas se abrieron y se alejaron. Celia respiró hondo y supo que en el gesto más sencillo había una acumulación de actos que valían la pena. La denuncia, el acompañamiento, el juicio, la intervención, la terapia, la red.
Con el paso del tiempo, el caso se transformó en referencia para otras situaciones, en ejemplo de cómo la persistencia de personas sin poder formal puede vencer la sombra de la apariencia. No para decir que la justicia es perfecta, sino para mostrar que la acción colectiva y la concatenación de pequeñas pruebas pueden inclinar la balanza hacia la protección de la infancia. Cuando llegó la hora de cerrar el capítulo en la memoria pública, la mariposa quedó como la imagen que mejor contenía la transformación. De jaula a vuelo, de dibujo a mural, de broche a símbolo. Para muchos fue un motivo de movilización. Para otros, el recordatorio de lo precario que es el cuidado si no se acompaña de instituciones sólidas. Celia, en una noche de calma, abrió la cajita de madera donde había guardado desde el principio la mariposa más simple que Sofía dibujó. La tocó con la punta de los dedos y, sin darse cuenta del valor simbólico, repasó mentalmente la cadena de actos que la llevaron hasta ahí. La escucha atenta, la grabación humilde, la carpeta llena de papeles, la presencia de José y de Tatiane, el informe del doctor, la voz de la periodista, la firmeza del abogado. No era una biografía de heroína. Era más bien la descripción de una posibilidad ética. Actuar cuando otros callan. En la última escena, que no aspira a ser conclusión absoluta sino a un cierre que respete la realidad de la vida, Sofía, ya más grande y con la tía al lado, asistió a la inauguración de un centro comunitario impulsado por la ONG. Entre las actividades, una pared quedó destinada a mariposas. Cada visitante podía pegar una con un deseo para la infancia. Sofía tomó una, la pintó con colores intensos y la pegó en el centro. Con una naturalidad que solo posee la inocencia recuperada, miró a su alrededor y dijo, sin solemnidad, «Así podemos volar». Celia, que estaba al fondo como quien observa una cosecha, dejó escapar una sonrisa. El reloj, que siempre había marcado tiempos precisos, sonó en su lugar constante, como si el universo le recordara a todos que los procesos tienen su ritmo. Si esta historia te conmovió, compártela y conoce ONGs que protegen a la infancia. A veces la voz de uno alcanza para cambiar la vida de otro.